Bueno, comencemos. En esta clase vamos a ver expresiones. Precisamente vamos a ver las expresiones matemáticas infijas y postfijas. Empecemos con las expresiones infijas nuevamente. Conocemos una expresión infija como esa expresión que comúnmente todos utilizamos en matemáticas. Nuestras ecuaciones, nuestras fórmulas, el típico A más B es una expresión infija. Bien, que está conformada por dos operandos y un operador que opera a ambos números. Dos operandos y al medio de estos está un operador. Entonces esto se conoce como una expresión infija. Las expresiones infijas adicionalmente tienen paréntesis, corchetes y llaves que nos sirven para priorizar fragmentos de nuestra operación. Estos fragmentos de nuestra operación que estén envueltos en paréntesis, en llaves o en corchetes, se van a operar antes que otras operaciones, ¿no? Las operaciones postfijas, por otro lado, no poseen paréntesis, no poseen llaves, no poseen corchetes, ¿ya? Y su composición tiene la siguiente forma. Digamos que esta expresión infija es exactamente lo mismo que esta expresión postfija es igual a esta expresión infija, ¿ya? Ambas son, van a darte el mismo resultado, ¿sí? Ambas te van a dar el mismo resultado, pese que esta luce totalmente diferente. De hecho, no se entiende, ¿no? Uno dice, ¿y cómo opero esto? Bien. Pues en este caso las expresiones postfijas son expresiones en las que primero tenemos los dos operandos y después de estos recién está nuestro operador. Entonces, por eso se llama postfija, porque el operador está post, después de los operandos, ¿no? Entonces nosotros operaríamos esto, solamente esta parte de aquí abajo, agarrando dos operandos y un operador, el que está más a la derecha, y los sumamos, ¿no? Nos dice A y B, los voy a sumar. Ya, entonces el resultado que tengo de esta suma, que en este caso sería un 8, aquí lo pongo. Entonces en lugar de poner 6, 4 y el más, voy a poner solamente un 8, ahí un 8 grande. Ya, ahora mi nuevo número es 8. ¿Notan? El nuevo número de todos estos tres caracteres va a ser 8. Y luego tengo aquí el 2. Ya, entonces hacemos el mismo proceso nuevamente. Agarro dos operandos, que en este caso sería el 8 y el 2, ¿no ven? ¿Y qué voy a hacer con el 8 y el 2? Los voy a elevar a una potencia. 8 a la 2, ¿no? Agarro los dos y los opero. Entonces 8 a la 2 sería 8 por 8, ¿no? Luego, ese aquí me va a dar un nuevo número. ¿Ya? De estos 1, 2, 3, 4, 5 caracteres, solamente se va a reducir a un número. Entonces yo voy a agarrar ese nuevo número y de aquí voy a agarrar este nuevo número, que en este caso sería el 4, y veo que no tengo un número después de, no tengo un operador después de estos dos nuevos números. Aquí el nuevo número que me ha generado todo esto y el 4 son mis dos números, y después de esos no tengo un operador. Entonces me salto a los dos siguientes números, que en este caso serían ya no el que está aquí antes, sino el 4 y el 3. Entonces yo tengo el 4 y el 3, y si tienen un operador después, entonces agarro ese operador. Entonces multiplico. 4 por 3, 12, ¿no? 4 por 3, 12. Y este es mi nuevo número. Ahora noten que antes tenía un número, que era todo esto de aquí. Toda esta operación se ha vuelto un número. Y esta operación de aquí también se ha vuelto un número. Ahora es el número 12. Entonces ya tengo dos números. El número de aquí podemos llamarlo A, y el número de aquí podemos llamarlo B. Y ahora lo único que tengo que hacer es A y B restarlos por el operador que tengo ahí, ¿no? Que es de resta. Entonces resto ambos números, A menos B, y voy a tener mi resultado, que debería salirme el mismo resultado que con esta operación, ¿no? Y esa es una expresión postfija. ¿Y por qué aprender una operación postfija? Pues así es como trabajan en el fondo las calculadoras. Agarran dos números y luego agarran
el operador que tú le pones y te saca el resultado. Así es como en el fondo operan los números. Nosotros no conocemos eso en el fondo, pero alguien lo ha programado así, porque hacerlo de la forma clásica pues era muy complejo. Manejar directamente los operadores es mucho más sencillo. Bien, entonces nosotros vamos a manejar nuestras operaciones de esa forma, ¿ya? Vamos a agarrar una expresión infija y la vamos a transformar en una expresión postfija, que eso es lo que hace la calculadora en el fondo, ¿ya? Manejando estas estructuras de datos que habíamos visto en la anterior clase, las dos anteriores clases de pilas y colas. Adicionalmente necesitamos saber un pequeño concepto para esto, que son las prioridades de operadores, ¿ya? Como ustedes saben, las prioridades de los operadores siguen la siguiente escala, donde la máxima prioridad tienen todos los paréntesis, llaves y corchetes, ¿no? Que son los que se operan primero, ¿ya? Estos se operan primero. Después de esto se operan las potencias, ¿sí? Con mayor prioridad se operan las potencias. Luego se operan los productos y las divisiones. Y al final recién se operan las sumas y las restas. Por ejemplo, bueno, esto una temporada ha inundado el internet, ¿no ve? Si yo tengo esta expresión, que no sé si se alcanza a ver ahí. Si yo tengo esta expresión, ¿a qué sería igual? Bueno, es un poco larguito, lo vamos a restar un 3 por ahí. Ya. A ver, ¿quién me dice a qué es igual esta expresión? Ahí lo pondremos. Vamos a tapar las prioridades un ratito. ¿15? ¿Alguien tiene otro resultado diferente? ¿O está bien el 15? ¿Algo que objetar a alguien por ahí? Está bien, ¿no ve? Bien, ¿y cómo han llegado al resultado? No, pues es que ya mucha práctica desde el Face también, esto nos podían grabar estos retos por ahí, ¿no ve? Y uno miraba y decía, y miraba los comentarios y se ponía a pensar, ¿por qué estos deben ser de economía? ¿Cómo van a decir este resultado? Y porque lo operaban todo de forma lineal, ¿no ve? El 3 por el 3, más 3, luego ese resultado recién por el 2, luego todos los más 0, luego recién por 4. Y eso estaba mal, ¿no ve? Entonces, imagino que como ustedes lo han operado, primero han hecho los productos, ¿no ve? 3 por 3, 9. Luego aquí tengo otro producto. 3 por 2, 6. Entonces 9 más 6 es 15. Y luego aquí tengo 0 por 4, que es 0, entonces el resultado es 15, ¿no? Entonces así como nosotros operamos. Notan que hay cierta prioridad entre ciertos operadores, entonces necesitamos conocer eso. Pero ustedes ya lo conocen perfectamente. Bien, como las expresiones postfijas no tienen paréntesis, ni llaves, ni nada, entonces no tienen una prioridad como tal, porque no se manejan. Pero son las primeras en operar. Aún así necesitamos conocer ese dato, porque las expresiones infijas sí las tienen, ¿ya? Pero las vamos a manejar con un 0, ¿ya? Porque no existe. Las demás las vamos a manejar en ese orden. A esta con una prioridad de 3, a estas dos con una prioridad de 2 y a estas dos con una prioridad de 1, ¿ya? Bien, ¿y cómo vamos a hacer este proceso de convertir de una expresión infija a una expresión postfija? Tenemos este ejemplo, ¿ya? Tenemos esta expresión infija por este lado y pues lo vamos a manejar. Vamos a necesitar para eso dos cosas. Primero, una cola, donde en esa cola va a estar nuestro resultado final, que es nuestra expresión postfija, y una pila que va a ser una pila de operadores, ¿ya? Esta pila va a contener solamente operadores. Va a contener el paréntesis de apertura, va a contener los operadores básicos que hemos visto, estos, va a contener todos estos menos, ojo con esto, menos, y memorícense bien para no cometer errores en el código más adelante, menos el paréntesis de cierre, ¿ya? Ese no va a entrar para nada a la pila de operadores, después los demás entran.
El paréntesis de apertura sí entra, el de cierre no entra. ¿Ya? Entonces tenemos esto. Y para convertirlo, ya hemos dicho lo que necesitamos. Ahora, ¿cómo empezamos a convertir? Pues vamos a recorrer nuestra expresión infija desde el principio hasta el final, ¿ya? Y en ese proceso, al final de recorrer toda nuestra expresión, debemos convertirlo al final, ¿ya? Entonces empecemos por nuestro primer carácter. ¿Cuál es nuestro primer carácter? Es el paréntesis de apertura, ¿no? Bien, entonces agarramos este paréntesis de apertura y como es de apertura, entonces sí entra a la pila, ¿no? Entonces ahí le metemos a la pila, porque es el de apertura. El de cierre, recuerden que no entra. Ya. Luego, como es una pila de operadores, los números no entran aquí, ¿ya? ¿Qué pasa entonces con los números si no entran aquí? Pues los números se van directamente a la cola. Digamos que nuestra cola está por ahí, es una cola invisible. Es como una lista al final, ¿no? Bien, entonces el 6 lo ponemos a la cola. Es el primer elemento de la cola. Sigamos. El siguiente elemento es el más, ¿no? Y como es un signo positivo, va a la pila, ¿no? Es un operador, entonces va a la pila de operadores. Hace mucho sentido. Bien, después del más, ¿qué tenemos? Tenemos un 4. El 4 es un número, entonces te vas a la cola. Se va a la cola, ahí está en la cola, ¿no? Bien, luego tenemos el paréntesis de cierre. Ya hemos visto el de apertura y ahora tenemos el paréntesis de cierre, pero este no entra a nuestra pila de operadores. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando encuentro un paréntesis de cierre? ¿Qué me dice? Por 5 puntos. Quizás ya vieron esta parte con el Inge. ¿Han visto expresiones infijas a postfijas? Se sabe que elementos de la pila se encontrará el paréntesis izquierdo. Exacto, muy bien. Sí, muy bien. Como decía Juan José, precisamente entonces cuando nosotros tenemos nuestro paréntesis de apertura, vamos a vaciar toda nuestra pila hasta encontrar el otro paréntesis, o sea, su parejita, ¿no? Hasta encontrar su pareja de este, que es el que está hasta abajo, para nuestro ejemplo. ¿Ya? Entonces, y todo lo que saquemos que no sea paréntesis se va a ir a la cola, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí está nuestro paréntesis. Todo lo que no sea paréntesis se va a ir a la cola. Y cuando encuentre su paréntesis izquierdo, se va a eliminar. Solamente lo sacamos de la pila y ya. ¿Ya? No va a ninguna parte, se elimina, en otras palabras. Luego sigue nuestro operador de potencias. Y este operador de potencias va a ir directamente a nuestra pila, ¿no? Como nuestra pila está vacía, entonces directamente va como primer elemento. Bien. Luego sigue el operando 2, el número 2. Entonces, como es un número, va directo a la cola. Ya está en la cola. Listo. Listo. Ahora, como ya no tenemos más, habíamos dicho que cuando recorramos toda la expresión infija ya debería estar nuestra expresión postfija completa. Pues no es tan cierto, porque luego de que este proceso se termine, el de recorrer toda la expresión infija, todavía tenemos que vaciar nuestra pila si es que tuviera datos. En este caso la pila tiene datos y hay un operador. Entonces todo lo que tenga, dato por dato lo sacamos y lo llevamos a nuestra cola. Listo, en este caso solo tengo ese elemento. Y nuestra expresión postfija sería todo esto de acá, ¿no? 6, 4 más el 2 y la potencia. Y si lo operamos, como habíamos comentado hace rato, sería agarrar estos dos números iniciales, que sería el 4 y el 6, y ¿qué vamos a hacer con ellos? Los vamos a sumar, precisamente como haríamos de manera normal, ¿no? 6 más 4, 10. Entonces aquí tenemos el 6, el 4 y lo sumamos. Y tenemos el número 10, ¿no? El número 10. Luego tenemos el número 10 y tenemos el número 2 y tenemos un operador después de estos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El 10, ¿no? Que es todo esto, el 10 elevado al cuadrado, ¿no? Que es 100, ¿no? Listo. 10 por 10, 100. Y pasa lo mismo aquí. Aquí tenemos 10, 10 a la 2, 100, ¿no? Es prácticamente lo mismo. Bien, entonces vamos a hacer un código, no para evaluar esta expresión. Antes de eso vamos a convertirlo de infija a postfija. Ya eso es lo que vamos a hacer en esta clase. Y ahí tenemos nuestra expresión postfija, ¿no? Bien, no sé si tienen algunas dudas acá.
Lo de prioridades de operadores todavía no habríamos visto porque el ejemplo es bastante corto, pero lo vamos a ver en el código, ya con mucho más detalle. Si están con sus laptops, por favor, entren al JCreator y ya vamos a comenzar de lleno a hacer este código. Bien, para ello vamos a crearnos. Vamos a manejar, como estamos manejando una pila que ya existe. Entonces manejemos las pilas que ya tenemos hechas las anteriores clases para no tener mucho trabajo. Entonces vámonos. El de la anterior clase precisamente vamos a utilizar. Vámonos a ejercicios, tenemos ahí la clase 3. Ahí tenemos una cola, que hemos hecho una cola y una pila. Vamos a copiar estos dos. Ya, vamos a crearnos una carpeta que diga clase 4. Y los copiamos ahí adentro. Tenemos nuestra pila y nuestra función principal. Bien, vamos a jalar estos dos archivos al JCreator. Y grandes modificaciones acá no vamos a hacer, de hecho no vamos a hacer ninguna. Porque en la clase anterior habíamos manejado una pila de caracteres, ¿no? Entonces eso es lo que también vamos a manejar en este caso, ¿ya? Nuestra expresión que vamos a leer en el fondo va a ser un carácter largo, ¿no? Toda esta expresión de acá, la expresión infija que vamos a leer va a ser un string. ¿Ya? Vamos a ver un string. Listo. Ya, tenemos nuestra clase pila y nuestra clase principal. Vamos a crearnos una clase más para hacer este proceso de infijo a postfijo. Ya, para eso vamos a seleccionar una Java class, le damos en next y el nombre de nuestra clase que va a ser, antes vamos a cambiar la ubicación. Vamos hasta abajo y entramos a clase 4 y ahí vamos a crear. A ver, que se llame postfija, ¿no? Postfija. Le damos en finish y ahí está. Bien, esta es nuestra clase postfija. La función principal, bueno, no vamos a tocar nada ahí. Bien, necesitamos primero una función que nos devuelva un valor entero para la prioridad. Recuerden que necesitamos saber la prioridad de los operadores. Entonces hagamos una función para saber esa prioridad, ¿ya? Que se llame prioridad, es muy largo el nombre. Y va a agarrar como parámetro obviamente al carácter en sí, ¿no? Para agarrar como parámetro dentro de los paréntesis y le damos el carácter que se hace, ¿no? Bien, entonces acá lo que vamos a hacer solamente va a ser preguntar, evaluar este carácter. Y pues le vamos a preguntar si es que es una potencia, ¿ya? Si es que es una potencia, entonces que me devuelva una prioridad de 3, ¿no? Que eso es lo que nos dice ahí. Una prioridad de 3. Vamos a copiar esto unas 2 veces. Vamos a borrar esto de aquí. Ya. Ahora, ¿qué pasa si es un por o es una división? Si es cualquiera de estos dos casos, entonces que me retorne un valor de 2. Noten qué pasó aquí, ¿por qué no estoy poniendo nada? Y imagínense que C es un por, entonces va a venir acá. Estamos en el caso de que es un por, ya, entonces ¿qué voy a hacer? Pues nada, dice. Entonces cuando no hay nada, se pasa al siguiente case, asumiendo esta igualdad y realiza las operaciones que están ahí. Es como decirle, en el caso en el que sea por y división, entonces retórname 2, ¿no? Es prácticamente lo mismo. Entonces hacemos lo mismo con la suma y la resta. En el caso en el que mi operador sea de suma o resta, entonces retornamos un valor de 1. Y bueno, hagamos uno más. En el caso en el que sea uno de apertura, ¿no? Un paréntesis de apertura, un paréntesis izquierdo, entonces vamos a retornar un 0. Eso es lo que habíamos dicho, ¿no? Pese que tiene prioridad, pero le vamos a poner un 0 porque no existe en postfija. Bien, listo. Creo que eso es todo lo que necesitamos. Ahora hagamos nuestra función para transformar esto. Entonces tenemos una función, vamos a construir. Esta función va a retornar nuestro postfijo, ¿ya? Y ese postfijo en el fondo va a ser un string, ¿no?
en lugar de que sea una cola. Es lo mismo, una cola o un string. Se van a ir adicionando carácter por carácter y eso se puede hacer fácilmente con un string. Entonces le decimos de infija a postfija, ya así que se llame nuestra función. ¿Ya? Ahí está. De infija a postfija y va a agarrar como parámetros pues la función infija, ¿no? La expresión infija. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Primer paso, a ver si recuerdan, vamos haciéndolo. Hemos dicho que vamos a recorrer nuestro infijo, ¿no? Desde la posición 0 hasta el final. ¿Y cómo recorremos un string? Pues con un for, ¿no? Vamos a recorrerlo con un for. Entonces tenemos ahí int, empezamos en la posición, para recorrer un string empezamos desde la posición 0. Y le recorremos hasta la última posición de mi string, que en este caso es infijo.length, ¿no? Ese es el tamaño de mi string. Y lo recorremos de uno en uno. Listo, ya. Ahora necesitamos saber, en cada posición que yo vaya recorriendo, necesito decirle, ¿esto es un operador o es un número? Si es un operador, se va a ir a la pila. Y si es un número, entonces va a ir a mi string. Necesitamos entonces declarar antes nuestra pila y nuestra cola, ¿no? No tenemos dónde mandarles a nuestros caracteres. Comenzamos con la cola. Entonces vamos a declarar una cola que en el fondo va a ser un string, simplemente un string. Y aquí nuestra expresión postfija, que se llame post nomás. Y que inicialmente no tiene nada, así que va a estar vacío, ¿ya? También vamos a declararnos nuestra pila. Esa sí vamos a utilizarla desde nuestra clase, ¿no? Nuestra clase de pila. ¿Y cómo la utilizamos? Pues hay que declararnos una pilita de operadores. Bien, a ver que se llame, bueno, va a ser de tipo tpila, ¿no? Ahí está, tpila. Que se llame, a ver qué se puede llamar, pila de operadores o op. Ya que se llame op. Y va a ser igual a una new tpila. Hay que hacer todo este chenco de aquí para crear nuestra pila, ¿no? Y le vamos a dar, a ver, un tamaño de 50. A ver, esperamos que no debo desbordarlo. Sí, máximo 100 puede tener. Entonces 50 está bien. Listo. Ahora vamos a preguntar. Vamos a evaluar nuestro, a ver, antes para que no hacerlo muy largo esta parte del código, declarémonos un char que sea un C y un CA. Listo, así que estén. Entonces C, ya el carácter que vamos a evaluar va a ser infijo en la posición charat, en la posición I, ¿no? Listo. Tenemos eso. Ahora vamos a evaluar este carácter. ¿Qué es lo que he hecho hasta el momento? No he hecho nada, ¿no? Solamente he dicho que C va a ser igual a un carácter en una determinada vuelta. O sea que C va a valer el paréntesis, luego va a valer 6, luego va a valer más, luego va a valer 2, y así sucesivamente hasta terminar toda mi expresión infija, ¿no? C va a ser igual a ese carácter. Ahora vamos a evaluar C. Bien, entonces vamos a decirle, si C es igual a... vamos a preguntarle si va a ser igual a un operador o un paréntesis, ¿no? Preguntémosle todos esos casos. Ya, empecemos con el paréntesis, con este paréntesis. Bien, si es igual al paréntesis de cierre, perdón, de apertura, entonces sí o sí se va a entrar a nuestra pila. Entonces metámoslo a la pila, le vamos a dar un break antes y dentro de esto vamos a trabajar. Ahí le damos break y ahí trabajaremos. Ya, ahora, ¿cómo lo metemos a la pila? Nuestra pila se llama op, ¿no? Op. Entonces tenemos una función dentro de nuestra pila que se llama adición y recibe como parámetros un carácter. Entonces le pasamos C porque C es un carácter, ¿no?
Ya, listo. Con esto estamos ingresando el paréntesis de apertura a nuestra pila, ¿no? Listo. Ya estaría con esto. Ahora es un poco diferente en los otros casos. Ya. ¿Qué pasa en el caso en el que es realmente un operador? O sea, un más, un menos, un por, una división y una potencia. Preguntemos todos esos casos. En todos los casos va a ser lo mismo. Preguntémosle si es un más, si es un menos, si es un por, si es una división o si es una potencia. Ahí le damos un break. Dentro de esto vamos a hacer, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? A ver, vamos a abrir la presentación un ratito. Ya listo, estamos hasta este punto, esto es lo que estamos haciendo. Bueno, lo del 6 no estamos haciendo todavía, pero ahorita lo vamos a hacer. Ya. Podemos hacerlo lo del 6 más, aprovechando que estamos ahí. Lo de los números. Entonces, en cualquier otro caso, que no sea ni siquiera una paréntesis de apertura o que no sea un operador, bueno, de hecho hay un caso más, ¿no? Eso lo vamos a hacer ahorita. Aquí todos los casos posibles lo pondremos primero. También hay una operación diferente cuando existe un paréntesis de cierre, ¿no? Cuando hay un paréntesis de cierre, vamos a vaciar todo lo que está hasta encontrar su parejita, ¿no? ¿Ya? Entonces ese caso más falta. Y falta un caso más. ¿Qué pasa cuando mi carácter es un número? Pues es un número por default. O sea, en cualquier otro caso. Si no es ninguno de los anteriores, entonces es un número. Vamos a asumir que es un número, ¿no? Listo. Ya tenemos todos los casos. Ahora sí, trabajemos primero con las operaciones. Bien, en este caso un operador ha entrado a la pila. Hagamos eso. Ya. Para ingresar un elemento a la pila, ya sea un operador, esto se lo hace en base a su prioridad. ¿Ya? Antes vamos a decir, vamos a recuperar el tope de nuestra pila si es que hubiera otro operador. Operador punto, a ver, ¿qué funciones tenemos? Verulti. Verulti es nuestra función que nos retorna el último elemento de nuestra pila, ¿no? Si recuerdan la anterior clase. Anterior clase. Ya, ¿esto para qué? Imagínense que aquí, dentro de esta operación, tenemos un 6 más 4, perdón, un 6 por 2 más 4. Aunque creo que no es un buen ejemplo. No, un 6 más 4 por 2. Mejor vamos a hacerlo en un not para que se entienda mucho mejor. Pónganse en este caso, de esto estamos hablando. Un 6 más 4 por 3, digamos. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que estaría pasando? Bien, no tenemos paréntesis. Entonces, tengo el 6 ahí. Y por otro lado, vamos a tener nuestra cola, que lo vamos a poner aquí más abajo, donde primero tenemos el más que ingresa. Luego va a ingresar el 4 aquí a la cola. Luego va a ingresar el por aquí. Y luego va a ingresar el 3. Luego vamos a vaciar nuestra pila y el por va a ir ahí. Y luego el más va a ir ahí, ¿no? Eso es lo que va a hacer. Entonces revisemos si esta operación está realmente bien. 4 por 3, sí, es lo que tiene que hacer. Otro ejemplo. Este no está funcionando, no me está convenciendo muy bien. Ya, aquí un menos 1. Listo, eso más lo vamos a incrementar. Continuamos con el mismo ejemplo. Entonces, tenemos el más. Luego del más ha ingresado el por. Y luego está ingresando el menos. Supuestamente, según el código, eso es lo que deberíamos hacer. Luego vamos a vaciar nuestra pila. Y al vaciar nuestra pila tendríamos menos, por y más, ¿no ven? Así en ese orden.
Entonces al momento de nosotros operar esto, estaríamos restando, perdón, aquí el 1 me he olvidado, estaríamos restando 3 menos 1. Luego de restar 3 menos 1 tendría un 2. Luego operaría 2 por 4, que sería 8. Luego sumaría 6 más 8, 6 más 8, y ahí tengo un número totalmente erróneo. Porque mi resultado para este ejemplo no debería ser 14, ¿no? Debería ser 12 menos 1, 11 más 6, 17, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues algo está mal ahí. Ahí entra lo que les decía sobre la prioridad de los operadores. Bien, nuevamente para que se entienda. Vamos a hacerlo hasta un paso antes acá. ¿Ya? De hecho, hagámoslo todo otra vez. Tenemos el 4, luego del 4, perdón, luego del 6 entra el más, luego entra el 4 aquí, luego entra el por, y luego va a entrar el 3. Luego va a entrar el 3. Luego va a querer entrar el menos a nuestra pila. Va a querer entrar el menos, pero no le tenemos que dejar. ¿Por qué? Porque aquí vamos a preguntar su prioridad. Y vamos a decir, si la prioridad del operador que está en el tope es mayor a la prioridad del elemento que quiere ingresar, el menos quiere ingresar a la pila, ¿sí? Pero el que está en el tope, su prioridad es mayor. Entonces, no lo vamos a dejar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a sacar y le vamos a poner aquí al por. Y luego va a volver a preguntar la prioridad. ¿La prioridad del más es mayor a la prioridad del menos? No, su prioridad es igual, ¿no? El más y el menos tienen igual prioridad. Entonces, como tienen igual prioridad, va a ir el menos, ¿no? Listo, luego terminamos nuestro proceso. Luego recién aquí le asignamos el 1 y luego vaciamos nuestra pila. Vaciamos nuestra pila y ahí va el menos y el más. Y ahora sí, si operamos, todo va a estar correcto. El 4 por el 3 se van a multiplicar justo como deberíamos haberlo hecho, ¿no? Luego lo van a restar con el menos 1, que no pasa nada, ¿no? Y finalmente se van a sumar con el 6 y vamos a tener como resultado 17. Muy importante la prioridad de operadores. Si es que, bueno, aquí se percibe, ¿no? Claramente. Entonces preguntemos eso, ¿ya? Pónganse que hay un sinfín en este ejemplo. Pónganse que había algo así. Muchos pors y al final un más. Y aquí nuestro pobre menos que quería ingresar. Y digamos que estamos así, ¿no ven? El menos quiere ingresar, poch, pero hay un montón de pors. Entonces va a sacar este por. Lo pone ahí. Luego la prioridad sigue siendo mayor. Entonces lo saca y lo vuelve a poner ahí. A toditos los tienen que sacar. A todos los que pueda. Pónganse que había una división también. Entonces la división también la sacaría, ¿no? Y la pondría ahí. Y luego el signo menos recién va a entrar. Hagamos ese paso. Entonces, bastaría con decirle mientras la prioridad de el elemento que quiere ingresar, que en este caso es C, ¿no ve? El que quiere ingresar. Si esa prioridad es menor. Si es igual, ya no. Entonces, si es menor a la prioridad del elemento que está en el tope, entonces si ese es el caso, pues vamos a hacer todo lo que hemos dicho, ¿no? Nuevamente. Ahí estamos. La prioridad de este, vamos a ponerle así. Su prioridad de este, ¿cuánto es del menos? Su prioridad es de 1. Si recuerdan. Y la prioridad del por es de 2, ¿no? Es de 2. Entonces, noten, la prioridad de C, que en este caso es 1, es menor a la prioridad del elemento que está en el tope de la pila, que en este caso es prio de CA. Entonces, si es menor, vamos a hacer la extracción, ¿sí? Le vamos a sacar a este por de aquí y le vamos a llevar a nuestra cola. Hagamos eso. Ya.
Bien, entonces eso es nuestro K, es el tope de la pila. Y acá es el tope de la pila. Entonces K lo vamos a llevar a nuestra cola. Y nuestra cola se llama post. Entonces le vamos a decir post va a ser igual a post más K, ¿no? Vamos a incrementar ese carácter. Listo, con esto estamos poniéndolo en nuestra cola. Listo, ahí está al final, ¿no? Lo está poniendo al final. Ya. Luego de esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que eliminar al por de aquí, porque no lo hemos eliminado como tal. Entonces hagamos op, así se llama nuestra pila, ¿no? Op elim. Op elim lo que hace, si recuerdan, es eliminar el elemento que está en el tope de la pila. Entonces este por lo va a borrar. Bien, listo. Una vez que hemos borrado el elemento, vamos a volver arriba. Y vamos a seguir preguntando si es que hay más operadores que superan la prioridad de mi operador que estoy evaluando, ¿no? Y toditos los debería sacar. Toditos los va a sacar con el while. Mientras. Ay, ¿qué pasa si ha llegado hasta el final de mi pila? Entonces también tengo que preguntar. Pónganse que ya no había este más. Entonces puede que esto termine en dos casos. Va a ser esto mientras su prioridad sea menor a la prioridad del tope de la pila y la pila punto es vacía no esté vacía, ¿no? Mientras la pila no esté vacía. Y listo. Bien. Volviendo a lo que estábamos haciendo hace rato, que sería vaciar todos los elementos que tengan mayor prioridad al que quiero ingresar, que ya habría hecho algo así, digamos, ¿no? Una vez que ya he hecho eso, que cuando salgo de este ciclo es que ya he hecho todo eso. Ahora lo que voy a hacer es pasar el negativo a la pila. Eso entonces le tenemos que adicionar nuestro signo negativo a la pila. En este caso sería op.adición el menos. No es el menos, ¿no? ¿Cuál es? Es el C, ¿no? El que estamos evaluando. Y listo. Ahora sí está funcionando muy bien. Ya, con eso ya habríamos hecho este pequeño paso de adicionar elementos a nuestra pila. Ahora, otro caso que tenemos muy especial es el de cuando encontramos un paréntesis de cierre, ¿no? Ya. Entonces vamos a hacer prácticamente lo mismo. De hecho vamos a copiarnos casi todo el código de acá. Algunas cositas vamos a borrar. Creo que la adición no existe en este caso. Y bien, veamos. Entonces agarramos el elemento del tope de la pila y vamos a recorrer esto mientras mi carácter, sí, el carácter que está en el tope de la pila sea diferente de el signo de llave de apertura, ¿sí? Perdón, paréntesis de apertura. Mientras sea diferente, entonces lo que vamos a hacer va a ser pues llevar el más, en este caso, a la cola, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Post va a ser igual a post más el carácter que está en el tope de la pila. Luego eliminamos el tope de la pila y seguimos evaluando hasta que encuentre a su parejita y la pila no esté vacía, ¿no? Listo. Y una vez que encuentra en el tope de la pila, encuentra a su parejita, pues termina el ciclo. Y cuando termine el ciclo, ¿qué debe hacer? Debe vaciar ese elemento. Entonces lo que vamos a hacer es op.elim. ¿Se entiende, no ven? Ahí eliminamos ese elemento. Listo, ahora sí, continuamos. Ahora por default, si recuerdan, por default es adicionarle los elementos. Si es un número va directo a la cola, ¿no? Directo a la cola. Eso es lo que vamos a hacer, directamente a la cola que vaya. Entonces lo que hacemos para este caso es post, eso se llama nuestra cola. Post va a ser igual a post más C. Así es como se llama nuestro carácter. Listo. Aquí hay algo mal. A ver. No, sí está bien.
Bien, tal vez hay algún errorcito. Ya, con eso habríamos controlado todo, casi todo. Falta este pequeño último paso. Hasta este punto, bien, miren que el último elemento de este infijo es el 2, ¿no ven? ¿Y qué he hecho con ese 2? Lo he puesto a la cola, ¿no ven? Listo, hasta ahí ya termina mi proceso. O sea, todo lo que estoy haciendo aquí es recorrer el infijo. Con el for estoy recorriendo el infijo y me voy hasta el final del for. Perdón, hasta el final del infijo. Y cuando termino el for, ya recorrí todo el infijo. Pero existe casos como este ejemplo, que la pila todavía tiene elementos. Noten que la pila tiene un elemento aún. Entonces hay que vaciar todo lo que está en la pila y ponerlo a la cola. ¿Ya? Entonces una vez que recorramos nuestra infija, luego de eso ponemos un while. Y aquí vamos a preguntar. Mientras la pila no esté vacía, o sea, le ponemos una negación por delante. Mientras la pila no esté vacía, pues hay que vaciarla. Y ahí, ¿cómo le vamos a vaciar? Le vamos a decir post, va a ser igual a post más, y podemos ponerle, incluso podemos hacer esto, op.verulti creo que se llamaba, verulti, ¿no? Listo, en verulti está nuestro carácter. Lo concatenamos y luego eliminamos ese elemento del tope de la pila, op.elim, ¿no? Lo eliminamos. O sea, estaríamos haciendo esto de aquí. El elemento que está en el tope va a la cola y se elimina de la pila, ¿no? Y tenemos nuestra expresión post fija. Y al final solamente retornamos nuestro resultado y eso está en nuestra cola. Y nuestra cola se llama post. Listo. Listo. Muy, muy largo ha resultado el código, pero veamos que no tenga ningún error. Para eso vamos a nuestra función principal. Y vamos a borrar unas cuantas cosas acá. String, vamos a mantener el string. Eso también. Ya, vamos a borrar todo esto. Bien, acá entonces tenemos nuestra expresión infija. Ya. Y la vamos a leer. Infija. Leemos nuestra expresión infija y luego debemos convertirla a una expresión postfija. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es pues nada, ¿no? Vamos a declararnos una variable para utilizar la clase postfija, ¿ya? Entonces declaramos postfijo punto post, digamos, o pf de postfijo, que va a ser igual a new postfijo. Listo, podemos ponerlo así. Listo. Luego nos vamos a declarar otro string más para nuestro resultado. Y este sí va a ser nuestro resultado postfijo. Perdón, la conversión de infijo a postfijo. Postfijo. Y entonces decimos infijo a postfijo va a ser igual a pf punto. Tenemos una función que hace todo eso, ¿no? Entonces le pondremos pf punto. Se llama if-apf, ¿no? if-apf. pdf. pf. Y le pasamos como parámetro, como dice acá, nuestra expresión infija. Entonces aquí le ponemos infija. Listo. Y ahora podemos botar nuestro resultado. System.out.print, un salto de línea al final, y soltamos nuestro mensaje, la expresión infija, la expresión infija, y pongamos nuestra expresión infija. La expresión infija lo concatenamos y ponemos ahí infija. Listo. Y aquí pondremos la expresión postfija, ¿no? La expresión postfija, le damos un igual y decimos que la expresión
pot fija es pues esta, ¿no? Que es IF a potf, todo ese chanco. Ahora veamos que no tenga ningún error. Esperemos que no. Y si no, bueno, pues vamos corrigiéndolo. Bien, ha presentado algunos errores. Veamos qué clase de errores. Clase pot fijo. A ver, new pot fijo. And cannot find symbol. Vamos a encontrar la clase principal. Sí. Sí. No sé si influirá. En la clase dice pots big. Y está declarando como un pots big. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Sí, ese era el error. Tenía otro. Y sigue teniendo ese error. Pots fija. Ahora sí vamos. Ya, tenemos otro error, uno de paréntesis, uno de chape. En pots fija, línea 15. Ahora sí está reconociendo pots fija. Bien. Dice que hay una llave por ahí que nos está cerrando. A ver, error. Ya, necesita un default. Sí, necesita un default, porque puede que pase otro caso. A ver, le pondremos un default más. Default return -1. Guardamos esto y nos vamos a la función principal para ejecutar. Cada vez que quieran ejecutarlo, siempre váyanse a la función principal. Ya, ahí le damos el rayito y otra vez ejecutar. Hoy no es mi día, chicos. 2 puntos. Ya, 2 puntos, guardamos, pasamos, F5. Depurando. Vamos depurando. Ya. Aleluya. Introduzcamos nuestra expresión, pongámosla a la del ejemplo. 6 más 2, cerramos paréntesis, signo de potencia, elevado a la 2. 6 más 4, ¿no? 6 más 4, paréntesis a la potencia, 2. Ya, hay otro error. Está bien, vamos a ir depurando. Ya, dice, a ver, en la clase pot fija, en la línea 33. Vamos a la línea 33. Vamos a ir depurando todos los errores que encontremos. Verulti. Ya, básicamente el error que nos está botando es porque estamos accediendo a una posición que no existe, ¿ya? En nuestro array. Y por eso nos está botando este error. Verulti. O sea, no quiere acceder a una posición de la pila porque pues no le hemos añadido quizás el valor. A ver qué puedo hacer. Vamos a pausar un cachito esto. Se me va a hacer largo. Vamos a reiterar el pequeño error que teníamos, que ya lo hemos corregido y pues no se estaba grabando ese fragmento de la clase. Pues era básicamente actualizar nuestro nuevo tope de la pila, ¿no? Una vez eliminado el tope de la pila, actualizamos y decimos que el nuevo tope de la pila se va a asignar a la variable sea, ¿no? Lo mismo para el caso del paréntesis de cierre, ¿no? Y ahí está, solamente hemos añadido la línea 46 y la línea 37, esas dos modificaciones, y con eso ya hemos solucionado nuestro error.